Ya, ahora sí vamos a empezar. La temática se trata de vectores o arreglos. Tal vez alguien ha escuchado, tiene alguna idea de lo que es un vector o lo que es un arreglo. ¿No? Bueno, los vectores o arreglos permiten almacenar en espacios de memoria, ¿sí? Valores o datos. Entonces nos permiten almacenar en espacios de memorias, valores o datos. Ya vamos a ver por qué necesitamos los vectores, en qué me facilita, cómo me puede ayudar los vectores. Cuando hablamos de vectores, hablamos que necesitamos un solo índice para identificar a los elementos. ¿Sí? A ver, vamos a hacer un ejemplo pequeño. Supongamos que usted está en una, a ver, ¿cómo lo hacemos? En un banco, en una cola, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo identificamos a cada cliente que está en esta cola? El número Supongamos de... que a cada uno le vamos a dar un número. Sí, el que está primero es el número 1, el que está atrás es el número 2, 3, 4, 5, no sé, hasta el 50. ¿Cómo identificamos a una persona X? Por este valor que le hemos asignado. Decimos que se encuentra en el puesto número 3, en el puesto número 5, en el puesto número 6. ¿Sí? Ya, entonces yo quiero saber dónde se encuentra, no sé, se me ocurre Pedro. ¿Sí? ¿Dónde se encuentra Pedro? Pedro se encuentra en el puesto número 8. ¿Cómo hemos identificado a esta persona? Por Por- este valor, ¿sí? Por este puesto. Entonces, lo mismo sucede en los vectores, ¿sí? Identificamos a cada dato dentro del vector por un índice, por la posición que se encuentra en el vector, ¿sí? Entonces yo ingreso a un vector del número 1 al número 10. ¿Dónde se encuentra el número 5? No sé, en la posición número 5 mismo o en la posición número 4 si es que comienzo desde el 0. ¿Sí? Esos son los vectores. Entonces, cada dato ocupa un espacio de memoria. ¿Sí? ¿Para qué son utilizados los vectores o arreglos? Para ordenar datos, para buscar datos. ¿Sí? Ya, supongamos que en un vector yo ingreso 20 números. ¿Cómo ordeno yo estos números del mayor al menor? A través de vectores. La única forma es utilizar arreglos o vectores. ¿Sí? No sé si me están tal vez entendiendo. ¿Sí? Sí. Seguro. Ya. Los ¿Puede, vectores, dígame, puede repetir otra vez, por favor? ¿de los vectores? Ya, Sí, la introducción que hizo de los vectores. ya. Bueno, los vectores o arreglos, así se los conoce, ¿no? Pero aquellos arreglos que se utiliza o se identifica mediante un solo índice se llaman vectores, ¿sí? Arreglos bidimensionales necesitamos dos índices. Los arreglos unidimensionales también se los conoce como vectores, donde necesitamos un índice. Pero bueno, esto lo vamos a ir identificando, ¿no? No sé si estamos claros con el ejemplo que les decía cuando estamos haciendo una cola, no sé, tal vez en el banco, ¿sí? Entonces, a cada una de estas personas le vamos a dar un número para poderlos identificar. Entonces, si yo digo, a ver, ¿dónde se encuentra Pedro? Pedro se encuentra en la posición número 10, en la posición número 8. Lo mismo sucede con los vectores, ¿sí? Cuando Buscar con, hablamos de arreglos, dígame, Jennifer. ahí sería buscar con el valor que se asignó. A ver, repítame, por favor. O sea, digo que ahí sería buscar con el valor que se asignó. Eso, exactamente. Por eso yo les decía que los arreglos se utilizan para búsquedas y también para ordenamientos.
¿sí? Por lo general, para búsquedas y para ordenamientos. Ya, arreglos. Los arreglos tenemos de diferentes tipos, unidimensionales, bidimensionales y multidimensionales. A ver, los unidimensionales también se los conoce como vectores. ¿Cuáles eran los unidimensionales? Lo que les acababa de mencionar. Necesitamos un solo índice para poder identificar a un dato en particular. ¿Sí? Entonces, el dato 20 se encuentra en la posición 1, el dato 40 se encuentra en la posición 3, ¿sí? Dentro del vector. ¿Sí? ¿Estamos claros? Listo. ¿Cuál es el objetivo de analizar vectores y arreglos? Precisamente reflexionar, analizar y resolver con mayor facilidad y rapidez problemas, utilizando vectores o arreglos. Como usted puede observar, cada vez vamos viendo ya diferentes sentencias, ¿no? Que usted puede aplicarlas. No siempre va a poder aplicar vectores, no siempre va a poder aplicar sentencias condicionales, no siempre va a poder aplicar sentencias repetitivas. Todo depende del problema, todo depende del problema. Yo les indico las sentencias, las instrucciones, cuál es su estructura, cómo funciona, usted aplica. Ese es su trabajo. Usted saber aplicar dónde, ¿sí? ¿Dónde es lo correcto? No sé si estamos claros, chicos. Yo no les puedo decir dónde van a aplicar. Usted tiene que reflexionar y analizar dependiendo del ejemplo. Yo le indico cómo funciona cada sentencia y usted analiza dónde debe aplicarla, cómo debe aplicarla, ¿sí? Si, si es adecuado aplicarla o no es adecuado aplicarla. Ese es su trabajo, ¿Y ¿sí? cómo identificamos si estamos utilizando bien, sea con... Es que depende del ejemplo. Por ejemplo, en el ejemplo anterior habíamos dicho, necesitamos imprimir los 10 primeros números. Entonces usted analiza, a ver, 10 primeros números, ¿cómo lo hago? ¿Será factible poner imprimir 1, imprimir 2, imprimir 3, imprimir 4, imprimir 5, imprimir hasta el 10? ¿Eso es factible? ¿O usted conoce otra sentencia que le reduzca estas líneas? Ahí viene el análisis de ustedes, ¿verdad? ¿Sí? Ahí viene el análisis de ustedes. Entonces dice, no, pues yo conozco las sentencias repetitivas, entonces lo adecuado es utilizar las sentencias repetitivas. ¿Me están escuchando, chicos? Sí, ¿Sí? Ya. Va a haber ejemplos donde yo le diga, ingrese a un vector, yo que sé, 20 números, ¿sí? Entonces ahí ya le estoy diciendo la sentencia adecuada que tiene que utilizar. Entonces, ese es el trabajo de ustedes, chicos, analizar dónde va la sentencia adecuada, ¿sí? Listo, mire, arreglos o vectores. Un arreglo es una secuencia de posiciones consecutivas, es decir, 0, 1, 2, 3, 4 son las posiciones de memoria que almacenan datos del mismo tipo. ¿Qué significa del mismo tipo? Si estoy ingresando números, todos tienen que ser números. Si estoy ingresando letras, todos tienen que ser letras. ¿Sí? Eso es del mismo tipo. ¿Qué tipo de datos estoy ingresando aquí en este ejemplo de vector, en esta forma gráfica? Número, número. Números. Todos son números, ¿no es cierto? En la posición 0 está el 5, en la posición 1 está el 10. No puedo poner que en la posición 0 está el 5, en el 1 está la letra A. No. ¿Sí? Todos tienen que ser del mismo tipo. Yo voy a ingresar datos al vector del mismo tipo, ¿sí? Del mismo tipo, ¿sí? Cuando hablamos de un arreglo, como les decía, simplemente son posiciones consecutivas, 0, 1, 2, 3, 4. El nombre del vector debe ser el mismo para todas las posiciones. En este ejemplo, ¿cómo se llama el vector o arreglo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, chicos? Vector 0. Vector, vector. ¿Cómo se llama el vector? Vector. Todo esto se llama vector, según el ejemplo, ¿no? Todo esto es vector. Todo. Indistintamente que los números que lleven. Claro.
A ver, ustedes tienen que darle un nombre al vector o arreglo, ¿sí? Este nombre va a ser para todos los datos que contiene el vector. En este ejemplo, ¿cómo se llama el vector? Coincide, ¿no? Se llama vector. ¿Qué es lo que va a ir cambiando? Las posiciones. Posiciones. Las posiciones. Mi pregunta, ¿de qué tamaño es el vector? ¿De qué tamaño es el vector? 1, 2, 3. ¿De qué tamaño es el vector? 3. 3. ¿Sí? El tamaño del vector es 3. ¿Cuál es el nombre del vector? Vector. No siempre se va a llamar de vector, no depende del ejemplo. Puede llamarle, si está hablando de sueldos, sueldos, calificaciones, promedios, bueno, lo que usted crea conveniente. En este ejemplo que usted ve, coincide. El nombre del vector o arreglo se llama vector. ¿Sí? Es un vector, perdón, un arreglo unidimensional. ¿Por qué unidimensional? Ya lo dije. ¿Por qué? ¿Por qué unidimensional? Porque tiene un solo... ¿Cómo se llamaba? Índice. ¿No es cierto? Por ejemplo, para yo identificar el 10, ¿dónde se encuentra el 10? En la posición 1. Uno. Uno. ¿Cuántos índices necesitamos para identificar al 10 dónde se encuentra? 2 índices. 2. No, Ah, no. no. Uno, Lisa, perdón. 1, chicos. Sí, por eso es unidimensional. Entonces, ¿dónde se encuentra el 10? En la posición 1 del vector vector, ¿no? Con el nombre vector. ¿Sí? ¿Dónde se encuentra el 5? En el vector 0. En la posición 0. ¿Sí? En la posición 0. ¿Cuántos Siempre, índices siempre va a empezar necesitamos? con el 0. Perdón, dígame. Siempre va a empezar con el número 0, el índice. Bueno, lo más común es trabajar con el número 0, ¿no? El índice 0, la posición 0. Pero bueno, no es obligatorio. También se puede trabajar desde el número 1. ¿Sí? Ya lo vamos a ver, ¿no? Bueno, en este ejemplo estamos comenzando desde la posición 0. Aquí nos indica claramente posiciones. ¿Cuáles son las posiciones? 0, 1, 2. ¿Sí? ¿De qué tamaño es el vector? 1, 2, 3. Tamaño 3. ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos? El 5, el 10 y el 15. Si yo digo, ¿dónde se encuentra el 15? En el arreglo, en la posición 2. ¿Sí? ¿Dónde se encuentra el 5 en el arreglo? En la posición 0. ¿Cómo se llama el arreglo? ¿Cómo se llama el arreglo? Vector. Vector. Muy bien, vector. ¿Sí? Ya, este es un arreglo o un vector unidimensional, ¿no? Porque estamos trabajando con un solo índice, uno solo, ¿sí? Cuando hablamos de bidimensional necesitamos dos índices, dos posiciones. Imaginémonos, a ver, ¿quién ha utilizado las tablas de Excel? Todos, Lisa. Sí, la Ya, mayoría. todos, ¿no? Por ejemplo, yo ingreso 10 valores para saber dónde se encuentra el número, no sé, el número 3. ¿Cómo sé dónde se encuentra el número 3? ¿Cómo identifico dentro de Excel? Tomando en cuenta filas y columnas, ¿sí? ¿Hago eso o no hago eso? Sí, licenciada. Ya. Entonces, ¿cuántos índices necesito? ¿Cuántos valores para identificar? 2. Las filas y las columnas. Esos son, en cambio, bidimensionales, ¿sí? Aquí es unidimensional porque necesito solo un índice. Ya. Hasta aquí está claro, chicos. Ya. Las características de los arreglos. Almacenan los elementos en posiciones continuas o contiguas de memoria. ¿Sí? Entonces, como lo ven en el ejemplo anterior, no. La posición 0, 1, 2, 3, 4. Contiguas. No estamos saltando. Si le dice ingrese 10 números al vector, ¿cómo se van a ir ingresando? Por ejemplo, yo ingreso el número 3 en la posición 0. Yo ingreso el número 2 en la posición 1. Ingreso el número 3 en la posición 3 y así sucesivamente. ¿Sí? Tienen un mismo nombre de variable que representa a todos los elementos. ¿Cuál era el nombre de variable en este ejemplo? Vector. Vector. Mire, el arreglo vector
o el arreglo se llama vector para todo este conjunto de elementos, tanto para el 5, para el 10 y para el 15. Sí, es el mismo nombre, ¿no? Para hacer referencia a estos elementos es necesario utilizar un índice. ¿Cuál es el índice? A ver, vamos al ejemplo anterior. ¿Cuál es el índice? El 0, el 1 y el 2. Eso, ¿no es cierto? Las posiciones. ¿Qué especifica el lugar que ocupa cada elemento dentro del archivo, dentro del vector o dentro del arreglo? ¿Cómo se clasifican los arreglos? Mire, en unidimensionales, también conocido como vectores. En bidimensionales, conocido como matrices. Pues yo les había dicho en bidimensionales que nos imaginémonos a Excel, ¿no? Entonces, a la tablita de Excel donde necesitamos dos valores para identificar un determinado dato. De 3 dimensiones tridimensionales, de más de 3 dimensiones multidimensionales. Por lo general nos vamos a basar en estos dos. Vamos a trabajar con unidimensionales y bidimensionales. Ya. Representación gráfica del vector o arreglo. Mire, ¿cómo se llama aquí el arreglo? En este ejemplo. Vector. B. Bidimensional. ¿Cuál? La B. La La B. V, ¿no? La V, ¿sí? Así se llama el vector. ¿Sí? ¿De qué tamaño es? De 3. Y 4. 4. De 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Comenzando desde el 0, ¿no? ¿Dónde se encuentra el 9? ¿En qué posición? B2. En la 2, ¿no es cierto? El nombre del vector y la posición número 2. ¿Cuántos índices estamos utilizando? 1. 1 para poder identificar al valor. Por eso se llama, ¿cómo se llamaban estos? Que se utilizaba un solo índice. ¿Cómo? A ver, Diego. Unidimensional. 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 Perfecto, sí, unidimensional. Ya. Mire, el valor del índice en este ejemplo está entre 0 y un límite entero. El límite debe ser entero. Entonces yo puedo decir el tamaño del vector es de 10, de 100, de 50, de 40, de 20, de 5, pero no puedo decir de 5.5. ¿Sí? Entonces el límite debe ser un número entero. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya no O sea, puedo decir- no podemos ingresar números en decimales. No, puedo ingresar, sí, pero el límite, digo, no puedo decir que el tamaño del vector es de 5.5. ¿De Ah, cuánto es el ya. tamaño aquí? De 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Entonces Sí. está entre posiciones del 0 y posiciones o límite, bueno, en este ejemplo tenemos el tamaño de 4. Sí, entonces yo no puedo decir el tamaño del vector es de 3.1. No puedo decirlo eso. Ah, ya A lo eso me entendí. refiero. Y ahí los valores que puedo ingresar al vector depende del ejemplo, ¿no? Puedo ingresar 7.1, 7.8, 8, 9, 10, 40, 50. Inclusive caracteres, no solamente valores numéricos, sino también caracteres. ¿Sí? Depende del ejemplo. Lo que yo les estoy comentando es que el tamaño del vector no puede ser un número decimal, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya. Aquí tenemos el límite, mire, comienza con 0 y ¿cuál es el límite? 3. 3, ¿no? Va desde 0 a 3. Por lo tanto, el tamaño del vector es de 4, pero va entre valores del índice de entre 0 y 3. O sea, aquí no puede ser el límite 3.4, no puede ser. Tienes 3, 5 o 8, lo que sea. ¿Sí? ¿Estamos claros? Puede ser, y puede ser más extenso, más de 3. Claro, sí, sí. Por eso yo les decía, el tamaño puede ser 20, 30, 40. Depende del ejemplo, ¿no? Ya. Solamente este es un pequeño ejemplo que va desde 0 a 3. El tamaño del vector puede ser 50, 20, 80, 10, 15. Depende del ejemplo lo que le pida. ¿Sí? Les preguntaba yo, ¿de qué tamaño es el vector? De 4. De ¿Sí? 4. Que va desde valores de índices desde 0 a 3. Listo, aquí tenemos un pequeño ejemplo, mire, donde estamos utilizando lo que son arreglos. ¿Sí? A ver, por eso yo les decía que necesitábamos entender de una forma adecuada los bucles de repetición, porque aquí sí necesitamos obligatoriamente bucles de repetición, ¿sí? Para utilizar arreglos o vectores. Tengo que utilizar sentencias repetitivas, ¿sí? ¿Para qué? Para que me permita colocar en cada posición un valor, ¿sí? Si no, no puedo.
Bueno, vamos a analizar el siguiente ejemplo. Este ejemplo lo vamos a conocer como ejercicio número 1, ¿no? Usted sabe que puede ponerle el nombre que usted desee, dependiendo del problema que se plantee, ¿sí? Este mismo ejemplo lo podemos hacer de dos maneras, ya lo vamos a analizar. Bueno, aquí nos dice cantidad igual a 5. ¿Qué viene a ser cantidad? Una variable, ¿no? Esto es fundamental. Mire, la palabra dimensión en pseudocódigo, la palabra dimensión, bueno, en PCIN exclusivamente, me indica que voy a identificar a un vector o a un arreglo, ¿sí? Esta palabra. Si usted no coloca esta palabra, entonces no lo va a tomar como un arreglo, no como un vector. ¿Cómo se llama este vector? A ver, chicos. Cantidad. No, Número. num, ¿sí? El tamaño del vector, sí, o el índice o la posición, siempre va entre corchetes, siempre va a ir entre corchetes. Entonces, primero va el nombre del vector, corchete y la posición, ¿sí? Bueno, en este caso, la cantidad total. Dice num, el nombre del arreglo, cantidad. ¿Cuánto vale cantidad? 5. ¿Cuál va a ser el tamaño del vector? De 5. De 5, porque me dice ingrese 5 números y almacene en un vector y luego debe mostrarlos. Ya. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el tamaño del vector? ¿Cuántos números vamos a ingresar? 5. 5. El tamaño del vector, 5, ¿no? 5. No necesitamos más tamaño del vector. Solo 5. Ya, entonces le indico el nombre del vector, se llama num, ¿sí? El tamaño 5. Aquí, ¿qué es esto? A ver, ¿qué es esto, chicos? Condicional para. Una condición. A ver, ¿cómo se llama eso? Una condición. No, ¿cómo se llama? Repetición. ¿Cómo? De repetición. Ya, ¿no es cierto? Se llama para, ¿no? El bucle de repetición o sentencia repetitiva, para. ¿Sí? Es el para. Acabamos de ver hace un momento, pues, chicos. La sentencia repetitiva para. Sí, para. Ya, entonces, para igual a 1, ¿sí? Hasta, ¿cuántas veces se va a repetir este bucle de repetición? 5. 5. 5 veces, ¿no? Porque cantidad era igual a 5. ¿Con pasos de cuánto? De De 1. 1. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? De 1 en 1. ¿Qué me dice que haga en este bucle? Ingrese un número para la posición. ¿Cuánto vale ahí? 1. 1. 1. Entonces, en la posición número 1, mire, del vector, va a ingresar un valor, ¿no? Leer num sub i. ¿Qué significa esto? Num Yo voy a sub leer i. lo que, yo voy a leer lo que nosotros. ¿Dónde le va a colocar el valor que va a ingresar? En num. En el Num arreglo. era Vector. el vector. ¿En qué posición dice que ingrese ese número que va a ingresar el 1. usuario? 1. Eso, en la posición 1. Me voy a regresar, mire. Es decir, ¿dónde lo va a ingresar? Bueno, aquí está comenzando desde 0. Pero en el ejemplo que estamos analizando, ¿desde qué número estaba comenzando? Del 1. Desde el 1, ¿no? Supongamos que este es 1, 2, 3, 4. ¿Dónde lo va a ingresar? Aquí. ¿Sí me entienden? Sí. Ya. Vamos por el segundo número. Dice, subimos. ¿Y cuánto va a valer? 2. 2. ¿Sí? Me dice, ingrese un número para la posición 2. 2. 2. ¿Dónde lo debo colocar? En el vector num, en la posición 2. 2. Entonces, vamos a regresar nuevamente. Mire, ¿dónde le va a colocar? Aquí el segundo valor. Pero tomando en cuenta que va desde 1, 2, 3 y 4, ¿no? Aquí en este ejemplo lo está colocando desde 0. Pero yo estoy diciendo en el ejemplo que estamos analizando 1, 2, 3 y 4. Entonces lo colocaría en esta parte del vector. Ya. Sigamos. Ahora, ¿cuánto va a valer ahí? 3. 3. Escribir o ingrese un número para la posición 3. 3. ¿Dónde la va a colocar?
El En el vector vector 3. num. No, en el vector num, posición 3, es es posición 3. decir, aquí. ¿Sí? Llega al 4, ¿sí? Aquí, llega al 5 en la siguiente posición. ¿Sí? 1, 2, 3, 4 y 5. Y llenó el vector, mire. Cada uno en una posición determinada. No se está montando encima, ¿verdad? Cada uno está en una posición determinada. Eso es lo que está haciendo hasta aquí. ¿Estamos claros hasta ahí? Ya, llega al paso, llega al número 5. Hace esto, cuando sea 6 sale, ¿no? Dice escribir, miren la segunda parte del ejemplo. Ya, que ingrese los números y los almacene en el arreglo. Hasta aquí tenemos ya almacenado en el arreglo, hasta aquí. Luego dice mostrarlos, es decir, imprimir lo que tiene el arreglo vector. Para eso necesito nuevamente el bucle de repetición para ir recorriendo las posiciones, si no, no puedo. Del 1 hasta el 5, ¿sí? Con pasos de 1. ¿Qué hacemos aquí? La segunda parte del ejemplo, mostrar, imprimir. Escribimos o imprimimos ¿qué? El vector número en la posición. 1. Vamos a la segunda vez. ¿Qué escribimos o imprimimos? El vector Num. la posición 2. ¿Sí? Hasta el 5, ¿no? Luego sale y fin del algoritmo. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué es lo que hemos impreso? El 7, el 8, el 9, el 10 y bueno, y el valor que se haya ingresado. ¿Sí? Es decir, 1, 2, 3, 4, 5. Eso es lo que ha hecho. Ingresó la primera parte y luego lo mostró. ¿Sí? Ahora lo vamos a hacer en PCI, ¿no? A ver, chicos, el mismo ejemplo lo estamos haciendo en PCI. ¿Sí? Ejercicio número 1, cantidad igual a 5, dimensión, mire esta palabra dimensión, ¿para qué se utilizaba? Para ver cuánto. Los vectores. Ya, para identificar que es un vector, ¿verdad? Le estamos colocando el tamaño del vector. Entonces, ¿cómo se llama el vector? Num, ¿de qué tamaño? 5, ¿sí? Lo mismo que estamos haciendo en la presentación, ¿no? A ver, vamos a analizar. Bueno, en vez de esto también lo podemos poner. Ya. Vamos a ver qué es lo que hace el ejemplo. Dice, ingrese un número para la posición número 1. Entonces, el 2 para la posición número 3, el 4 para la posición número 3, el 8 para la 4, el 7 y para la 5, el 5. ¿Sí? Y la segunda parte dice, los números ingresados son 2, 4, 8, 7 y 5. ¿De dónde sacó estos valores? Del vector. ¿Sí? Del vector. No sé si estamos claros, chicos. ¿Puede repetirle, Licen, por favor? Ya, bueno, aquí ustedes saben que esto también lo coge como igual, ¿no? Pongámosle igual a 1. ¿Dónde más lo vamos a colocar? Aquí está. Ya, bueno, vamos a corregir también algunas faltas. Número. A ver, ingrese el número, un número para la posición 1, es decir, esto, ¿no? Ingrese un número para la posición 1, eso es lo que estamos haciendo. Ya, ingrese un número para la posición 1, es decir, el 4, para la posición 2, el 6, el 9, no sé, cualquier número, ¿no? 5 y el 4, ¿sí? ¿Qué hizo aquí el algoritmo? Ingresó valores al vector, ¿sí? Ingresó valores al vector, hasta ahí. Luego, ¿qué me pedía el ejemplo? Imprimir los valores ingresados en el vector. Entonces, ¿no? Mire, los números ingresados son, bueno, lo que ingresé, ¿no? El 4, el 6, el 9, el 5 y el 4. Eso es lo que hizo este pequeño algoritmo, ¿sí? ¿Dónde están ingresados los valores? ¿Dónde están ingresados los valores?
En el vector. En el vector. ¿Esto se podía hacer sin vectores? ¿Podía hacer esto usted sin vectores? Ingresar los números y luego imprimir los números ingresados. Sí, ¿Podía hacer? Utilizando el ciclo para. Ya, pero ¿se podría hacer esto? sí. A ver, cuénteme en cómo lo harían. No, no se podría porque igual tenemos que mencionar si es dimensional, unidimensional para saber si son vectores o no. Ya, esto no se podría hacer, ¿verdad? Sin vectores. ¿Sí? Mire, los vectores se tuvieron almacenados los datos que nosotros ingresamos al inicio, ¿sí? Lo almacenaron en espacios de memoria y luego lo imprimimos. Entonces, como ya estuvieron almacenados en la memoria, simplemente de ahí lo cogimos y lo imprimimos, ¿sí? Entonces, esto solo se puede realizar a través de vectores. A ver, vamos a analizar el siguiente ejemplo, mire. Otro ejemplo, ¿no? Este es el ejercicio número 2. La idea es que nosotros ingresemos números al vector y estos números lo elevemos al cuadrado. Mire, por ejemplo, yo ingreso el número 2. ¿Cuál será el cuadrado del número 2? ¿Cuál es el cuadrado del número 2? 4. 4, ¿sí? Si yo ingreso el número 3, ¿cuál será el cuadrado del número 3? 9. 9. Esa es la idea. Primero ingreso los valores y luego a estos valores los elevo al cuadrado, ¿no? Eso es lo que voy a hacer. Esta es la idea de este problema, ¿sí? ¿Y Para cómo lo le cual, elevamos al cuadrado, Licen? mande. ¿Cómo le elevamos al cuadrado? Bueno, aquí lo estamos haciendo multiplicando 2 veces, ¿sí? El mismo valor. Eso es Ah, ya. elevar al cuadrado. Por ejemplo, si yo tengo el 3, 3 por 3, 9. Si tengo el 2, 2 por 2 son 4. Eso es elevar al cuadrado, ¿sí? Ya. Ya, entonces mire, para lo cual yo voy a utilizar dos vectores. Miren, dos vectores, ya no solo uno, sino dos, ¿sí? El uno es para el ingreso de los valores al vector y el segundo es para almacenar los cuadrados de los valores ingresados. El primero es para ingresar los valores y el segundo es para almacenar los cuadrados de estos valores ingresados. ¿Sí? Ya. Mire, aquí escribí la cantidad de números. Entonces yo voy a ingresar 5 números y de los 5 voy a obtener de cada valor ingresado su cuadrado. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el tamaño del vector? Si yo ¿De ingreso la 5? cantidad de número 5. De 5. De 5, perfecto, de 5. ¿Sí? Pues ingresa la cantidad de números 5, 3, 4. Esto me va a definir a mí el tamaño del vector. Ya, entonces aquí dimensión, ¿qué me indicaba la dimensión? Que voy Vector, a los vector. indicar que es un vector, ¿no? Le voy a indicar el tamaño del primer vector. Entonces, el primer vector, ¿cómo se va a llamar? Valores. 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 ¿Sí? De tamaño 5. n, ¿no? De tamaño n, porque no sabemos cuánto va a ingresar el usuario. Entonces, de tamaño n. El segundo vector, mire, por cada vector usted tiene que colocar la palabra dimensión. ¿Cómo se va a llamar el segundo vector? N. C. O No, se va a llamar C. C. De tamaño De tamaño N. n, ¿no es cierto? Muy bien. Y aquí ya tenemos definido a los dos vectores. ¿El primer vector para qué era? Identificar los valores. Ya, para ir ingresando los valores, ¿no es cierto? ¿Y el segundo, para qué me servía? Para Para el guardar los, cuadrado. Elevado al los cuadrado. cuadrados de los números. Eso, para poner los cuadrados de los números, ¿no? Ya, aquí tengo, ¿qué ciclo es este? ¿Cómo se llama? Ciclo para. Para, muy bien. Entonces, bueno, aquí mire, está utilizando la variable b, ¿no? Por eso les decía que no es necesario utilizar i, j, k o x, lo que sea. Usted puede utilizar cualquier tipo de variable, pero por lo general, no obligatorio, se utiliza la i, la j y la k. Bueno, aquí en este ejemplo lo está utilizando la b. b igual a 1 ¿hasta cuántas veces se va a repetir este proceso? N. Hasta El, n, ¿no? el, Hasta el tamaño el del valor. vector. Con pasos de 1 a 0. Ingrese ¿qué me está diciendo? El primer valor. Ingrese el primer número, ¿verdad?
Ya. ¿Dónde lo voy a colocar el primer número que voy a ingresar? En el vector Variables. valores, en la posición, En la posición, Dos. la primera vez, la posición 1. 1, ¿no es cierto? Ya mire, entonces el primer valor en el vector en la posición 1. Ahora, ¿qué estoy poniendo aquí en el vector número 2? En el C, ¿no? En el segundo vector. ¿Qué estoy colocando? Los valores que se hicieron al cuadrado del primer número que se ingresó. Eso, ¿no es cierto? Entonces, en el primer vector coloqué, no sé, ingresé el número 3, ¿sí? En el segundo vector que estoy colocando, este 3 por 3, ¿no? 2 veces, ¿sí? Y estoy colocando este cuadrado en este vector. Luego, imprimimos elevado al cuadrado es, ¿qué valor? El El cuadrado vector C, del número. ya el vector C, la posición 1, ¿sí? La Ah, posición 1. B es igual a 1. Luego regresamos, ahora ¿cuánto vale B? Vale 2. 2. Dice que ingrese Dos números. el segundo número, ¿no? Ahora, ¿dónde colocamos este segundo número ingresado? En el vector En el vector. valores, en la posición Posición 2. 2. Muy bien. Ahora, este valor que se ingresó en la posición 2, ¿qué hacemos? Lo multiplicamos 2 veces, ¿no? Para obtener su cuadrado. ¿Y ese resultado dónde lo colocamos? En el vector C. En el vector C, en la posición 2. 2. Muy bien. Sí, bueno, aquí sacamos un mensaje, elevado al cuadrado es el valor que tiene el vector C en la posición 2, ¿no? Y así vamos sucesivamente. Supongamos que el usuario ingresó 3, la cantidad de números eran 3. ¿Cuál va a ser el tamaño de los vectores? De 3. De 3. Sí, entonces llegamos, ya miren, B igual a 3. Ingresa el tercer valor o el tercer número, leemos, ¿dónde lo colocamos este valor ingresado? En En el el vector vector valores, en la posición, ¿cuánto 3. valía B? 3, ¿sí? ¿Qué hacemos con este valor ingresado? Multiplicamos 2 veces, ¿no? Y lo Sí. colocamos en el vector C en la posición 3. 3. El elevado al cuadrado es lo que tiene el vector C en la posición 3, ¿sí? Llega, como ya llegó al 3, sale, ¿no? Ya no hace nada más, fin del algoritmo. Bueno, vamos a hacer la prueba. A ver, dice ingrese la cantidad de números. Solo quiero que sean 3 números ingresados. Ingrese el primer número, ¿no? El 4. Elevado al cuadrado es 16, ¿está correcto? Sí. Sí. Ingresa el segundo número, el 6. Elevado al cuadrado es 36. Ingresa el tercer número, el 7. Elevado al cuadrado es 49. Como ya se ejecutó 3 veces, ¿sí? ¿Se acuerdan que al inicio pusimos solo era el tamaño de 3? Como ya fue Sí. 3 veces, finaliza, ¿no? Ya el algoritmo sale del bucle y finaliza. No sé si estamos claros, chicos. Licenciada, ¿podemos hacer el paso a paso para que se pueda ver ahí en la pantalla cómo va avanzando? A ver, vamos, ¿no? Primer paso, segundo paso, ingrese la cantidad de números. Vamos a ingresar. Ya. Cantidad de números 6. ¿Sí? Bueno, aquí está la dimensión. Ya ingresa el primer número. 4. En un ratito que reaccione la máquina, ¿no?
pasa es que se colgó, no sé qué sucedió. Bueno, ustedes lo prueban, ¿no? Listo, una pregunta. Diga. Aquí en esta partecita no me quedó claro dónde está para B es igual a 1. ¿Por qué utilizamos B? ¿En cuál? ¿Aquí? Sí, Aquí, ¿por qué utilizamos? sí, la letra B. Puede utilizar cualquier variable, cualquier contador, como yo les decía, cualquiera, ¿no? En este ejemplo Ah, lo es estoy una utilizando la variable. B. Usted puede utilizar la J, la I, la K, la M, la L, cualquier valor, no necesariamente la B, ¿sí? Ya. Ese solamente es una variable, un contador, ¿no? Cualquier Ah, nombre le puede dar, ¿sí? Entonces aquí lo podemos poner, mire, si quiere la I, ¿sí? ¿Dónde más le cambiaría? donde están las letras B cambiaríamos por la letra I. I, ¿no es cierto? Y aquí también iría la I, simplemente la I, aquí iría la I, sí, aquí iría la I. Nada más. Sí, cualquier nombre, no necesariamente la B. ¿Sí? Ahí también donde están los valores, donde se multiplican para que sea al cuadrado. Eso, exactamente, sí. Entonces todo lo que está la B, aquí es la I. Porque ese va a ser el índice. ¿Sí? ¿No? Ya, digamos, en caso no le pongamos en todas la misma letra, el Ahí le da algoritmo de error, no le da saldría error. error. Claro, Mm, porque si por ejemplo nosotros le dejamos aquí la B, me va a decir, ¿qué es la B? Sí, el mismo programa. claro, ¿Dónde está la B? Porque aquí, por ejemplo, lo estamos poniendo el índice, la I, ¿no? Porque sí, sabemos que la I comienza con el valor de 1 y es un contador que se va incrementando. Pero si ponemos la B, no hay nada de la B, no hay ningún valor. Sí, no y tenemos nos va a ningún salir valor. error. ¿Dónde se está identificando B? Entonces ahí les va a salir error, obviamente. ¿Sí? Ya listo. Ya. Gracias, Aquí en licenciada. el ejemplo, ¿dónde estaba? Aquí. Ya, aquí también ustedes pueden obviar este paso, ¿no? Este paso lo vamos a obviar. Ya. ¿Dónde le cambiaría? En vez de cantidad, ¿qué le colocaríamos? Una letra. Ah, no, un Sí, número. el tamaño, ¿sí? ¿Dónde Sí, más sí. cambiaríamos? Donde, donde se escribió cantidad, le cambiaríamos por el número. 5, ¿no es cierto? Y entonces, como ya sabemos el número exacto, nos decía 5 números, me parece. Sí, ¿no? 5 números. Entonces, simplemente colocaríamos directamente el tamaño del vector, 5. Y ya nos obviaríamos las sentencias de cantidad y todo aquello. Aquí también tendríamos que cambiar por Por 5. 5, ¿sí? Nada más. Ya. Entonces, también se podría hacer de esa manera. Todo depende del criterio y el análisis que hagan el programador, el análisis, ¿no? Sí. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, todo lo tienen ahí ustedes en la plataforma para que lo prueben, ¿no? Para que lo prueben, traten de pasarlo al PCI, vayan analizando paso por paso. Aquí tuve, bueno, un pequeño error, se colgó, que no pudimos revisar eso. Listo, chicos, no sé si hay preguntas, inquietudes. ¿Ninguna? De los deberes, licenciada, usted nos dijo que nos iba a enviar los Sí, ejercicios. sí. Sí, les voy a enviar. Hoy en la noche les subo a la plataforma.